Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, saludar al Centro Histórico y Geográfico de Soriano por permitirnos llegar a este pago en la 10ª jornada de Geohistoria Regional. La verdad, nos vamos nutridos de muy buenas ponencias. Venimos de un pago del sur, que Juanico está cumpliendo este año el 150 aniversario de la iniciación de su proceso fundacional. Y queríamos compartir con ustedes parte de la vida y obra de uno de sus hijos mayores, Carlos Brusa. Carlos Brusa nació el 11 de febrero de 1887, como bien dijo nuestro amigo el presidente, estamos celebrando el 135 aniversario de su nacimiento y también el 70 aniversario de su fallecimiento. Nació en el Pago de Juanico, en una zona conocida actualmente como Barrio El Remanso, que a la postre fue levantado allí un tambo, pero sus padres, inmigrantes italianos, Pedro Brusa y doña Luisa Bernini, se afincaron en Juanico, a poco más de una legua de la capital departamental, Canelones, y así labraron la tierra. Tuvieron unos 3 años hasta que mudan su residencia al Paso del Molino, en el departamento de Montevideo. Carlos Brusa y su hermano Pedro vieron prontamente la orfandad de madre. 3 años después, en 1893, vieron partir de esta tierra a su madre. Y muy jóvenes, ambos debieron salir a trabajar para ayudar al sustento familiar. Siempre de niño gustó por las artes escénicas, pero antes de estas, las artes circenses. A principios del siglo XX, en el 1900, incursionaba como espectador de los espectáculos de los circos Podestá, Anselmi, que los fines de semana era el esparcimiento de las familias, en este caso de Montevideo y parte del sur de Canelones. Pero gustaba así por las artes de las tablas. En el año 1905, 4 de marzo de 1905, se integra al cuadro filodramático que lideraba el argentino Andrés Alonso, la Juventud Unida, se llamaba así ese grupo de artistas, y hace sus primeras armas estrenando en el Salón en Camino Millán, en Montevideo, conocido como La Fraternal. Así, bueno, se inserta a esta vocación que son las artes escénicas y no va a despegarse de las mismas hasta sus últimos días. Carlos Brusa al año siguiente, junto con otro colega y amigo, como lo fue Isabrino Rodríguez Lasalle, conforman la archiconocida compañía dramática Carlos Brusa. Y hace una misión bastante particular. La expresión teatral es una expresión cultural urbana, ¿verdad? De la ciudad, de los centros poblados. Y Brusa sale al interior del país. Es un verdadero difusor de las artes escénicas, empieza a recorrer primero las ciudades más al sur, La Paz, Las Piedras, Pando, Canelones. Luego se introduce en el interior profundo, llegando a Melo, Minas, en el litoral, en Paysandú, aquí en Mercedes. Hay una imagen, a ver la siguiente, donde se ve, aparte del elenco, presidido por el mismo Brusa, es esta. Esa foto fue tomada en la ciudad de Trinidad. Al centro vemos sentado a Carlos Brusa y allí vemos a las hermanas Arrieta, Francisco Dalera, María Raicig, en fin, entre otros artistas que conformaron ese elenco filodramático llamado Compañía Carlos Brusa. Alberto Candó, el gran Alberto Candó, que muchos recordamos por su estruendosa voz de la proclama del Obelisco, lo catalogó como
el padre de todos nosotros, o sea, el padre de todos los integrantes del arte dramático. Y tal vez algunas conductas que denotaron esa actitud generosa, de desprendimiento, de ser un docente entre los colegas del teatro. Hay un par de anécdotas que nosotros extrajimos de un libro que su amigo y biógrafo Ángel Curoto compartiera. Y es una anécdota que data de agosto de 1910 en Melo. Los acompañaba, entre otros autores, en este caso Ernesto Herrera, Herrerita, y en un diálogo un poco jocoso para nosotros, cuando termina la gira por Melo, Brusa le pregunta a Herrera cuánto le debía por derechos de autor. Dice, no embrome, che, le dice Brusa, no es nada. Y le insistió, bueno, dice, ¿cuánto le paga a Arrellano en Montevideo? Bueno, me dio 5 pesos. Pone la mano en el bolsillo y saca 50 pesos. Y le dice Herrera, bueno, con esto le doy el derecho de autor de todas mis obras. Y fue tan el éxito en tierras arachanas que se quedan un par de días más en la compañía y también se queda Herrera. Cuando se están para retirar, Herrera le dice, Brusa, ¿no tiene 2 pesos que no tengo ni uno? O sea, se había gastado todo el dinero que Brusa había generosamente le había pagado. Pero Carlos Brusa, por ejemplo, en la voz de uno de los connotados legisladores, como lo fue el senador de la República, Víctor de Aedo, en una de sus visitas por Rocha, recuerda cuando el Senado de la República realiza un homenaje póstumo a pocos días de suceder el fallecimiento de Brusa, dice en el Senado, Víctor de Aedo, ¿verdad? Recuerdo que una de mis primeras emociones de niño en contacto con el Teatro Nacional se las debo a Carlos Brusa, que llegaba durante años reiteradamente hasta el Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Rocha, donde aprendí a entusiasmarme con Florencio y con Herrera, por la difusión que da sus obras hacia Brusa. Esto lo expresaba el senador de la República, que en esa época supo disfrutar de las obras de Brusa y de la compañía. Pero Carlos Brusa no se circunscribió a las fronteras nacionales, trascendió, recorrió en la década de 1910 y años siguientes diversas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Y así logró, como bien dice Ángel Curoto, su biógrafo, logró desprender aplausos argentinos de obras uruguayas y aplausos uruguayos de obras argentinas. Es decir, generó un hermanamiento, ¿verdad?, entre lo que da la literatura argentina, llevada a las tablas por artistas, actores uruguayos y viceversa. También se lo recuerda a Carlos Brusa y su compañía en el Paraguay, la Sociedad de Actores del Paraguay en el año 1925, en ocasión de visitar Asunción del Paraguay como homenaje a estos compatriotas. Existe en el Solar de Artigas una placa que destaca la presencia de Carlos Brusa y su compañía en el hermano país. Para terminar, porque el tiempo apremia y estamos un poquito corridos en el horario. Venimos bien, bueno. Sorprendente para muchos, si bien me traje anotado, porque me gusta hablar, pero quiero colaborar en el horario. Alberto Candó decía que Carlos Brusa era un autodidacta, es decir, una persona que no aprendió el arte, ¿verdad?,
por obra de sus docentes, sino que fue generando esta actividad a partir de su vocación. Y Carlos Brusa no terminó bien sus años. Vivió sus últimos tiempos gracias a una pensión graciable que el Parlamento Nacional le otorgó. Previo a eso previo a enfermar, fue muchos años funcionario de la Casa del Arte, dirigida por Ángel Curoto. Esto fue a partir del año 1928, designación que realizara el ministro de Instrucción Pública de la época, Enrique Fabregat. Y Carlos Brusa siempre decía, esto me lo decía su hijo, que aún vive, tenemos el gusto de compartir cada tanto alguna charla, don Pedro Brusa. Su padre siempre decía esto: quien es recordado nunca muere. Y Carlos Brusa ha sido recordado, es recordado en su pago natal, es recordado también en Montevideo. Hay una iniciativa posterior a su muerte, en 1952, una calle del Prado lleva su nombre. En nuestro pago de Juanico hay una calle que lleva su nombre. Siempre le recordaba a José Pedro Bellán, otro gran artista, doctor. Le dijo a Brusa una vez: en este pago, porque utilizaban mucho el ferrocarril para llegar a distintos pagos a llevar el arte escénico, en este pago algún día usted será recordado. Y fue así que en 1989 la Junta Departamental de Canelones designa con su nombre una de sus calles. Queda mucho por decir de Carlos Brusa, pero nos quedamos con esto, que en definitiva es la vocación de este movimiento de Jornadas de Geohistoria, que siempre estamos destacando, recordando a algún personaje que nace del interior del país. Ahí en esa fotografía vemos a Carlos Brusa en una de sus actividades en la Casa del Arte, allí que por mucho tiempo se desarrolló en el Parque Rodó, una actividad de finales de la década de 1940, principio del 50. En la localidad de donde somos, Juanico, nuestro Instituto Histórico de Juanico logró generar allí un espacio, la Plaza Carlos Brusa, en fin. Estamos procurando recordar este hijo del interior que llevó el arte escénico a cada rincón del país, como dije, no solamente en el Uruguay, sino también en hermanos países como la Argentina, el Paraguay y también en Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil. No tengo mucho más para compartir, pero esto es más o menos un esbozo, un pantallazo de la vida de este juanicoense que dio tanto al teatro uruguayo. Muchas gracias.